¿Es posible que algo que hagamos con nuestro cuerpo afecte nuestro destino eterno? Muchos se preguntan si la cremación altera la vida después de la muerte, si de alguna manera interfiere con la promesa de resurrección o con el plan de Dios. Ante esta inquietud, la palabra nos ofrece claridad. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta afirmación revela una verdad esencial. El cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu pertenece a Dios. Hoy profundizaremos en lo que realmente enseña la Biblia sobre el cuerpo, la muerte y la eternidad. Demostraremos cómo Dios ve el destino eterno del ser humano, más allá de la forma en que su cuerpo es tratado tras la muerte. Prepárate para romper mitos, aclarar dudas y encontrar consuelo en la verdad divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti incluso después de la muerte? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con el alma después de la muerte? Y si la forma en que se trata nuestro cuerpo al morir pudiera tener alguna consecuencia espiritual. Estas preguntas no son nuevas. Muchas personas se sienten inquietas al pensar en la cremación y su posible impacto en la vida eterna. Hay quienes temen que convertir el cuerpo en cenizas pueda interferir con la promesa de resurrección. Otros, por tradición o por enseñanzas antiguas, creen que la única forma correcta de tratar los restos humanos es a través del entierro. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Está nuestra eternidad atada a la integridad de nuestro cuerpo físico o hay algo mucho más profundo que debemos considerar? La palabra de Dios nos ofrece una verdad clara, firme y profundamente consoladora. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo no es simplemente una expresión poética del fin de la vida humana, es una revelación del diseño divino. Nos muestra que desde el principio Dios distinguió entre el cuerpo físico y el alma eterna. El cuerpo, hecho de polvo, regresa a su origen, pero el espíritu, que proviene directamente de Dios, le pertenece. Esta verdad es clave para entender el verdadero valor que tiene nuestro cuerpo en la eternidad y para desmentir la idea de que el destino eterno del alma está vinculado a lo que ocurre con los restos físicos. Desde el principio de la creación, Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento no fue solo aire, fue espíritu, fue identidad, fue propósito. Así como el cuerpo fue tomado del polvo, también debía volver a él al terminar su función terrenal. Pero el espíritu, ese aliento divino, no muere ni se desvanece, sino que regresa a su fuente. Esta separación entre cuerpo y alma es fundamental para comprender que la eternidad no depende del estado físico de nuestros restos, sino de la relación que tengamos con Dios en vida. Cuando comprendemos esto, el temor a la cremación comienza a desvanecerse. Porque si Dios es el dador del espíritu y Él mismo lo recoge al final de nuestros días, no importa si el cuerpo fue enterrado, incinerado o incluso perdido en el mar. Su poder y su conocimiento trascienden cualquier forma humana de tratar los cuerpos. La Biblia está llena de ejemplos que refuerzan esta idea. Pensemos en el caso de los mártires del cristianismo primitivo. Muchos de ellos fueron quemados, devorados por fieras o destruidos de maneras que no permitieron la preservación de sus cuerpos. ¿Significa eso que perdieron su lugar en la eternidad? Por supuesto que no. En Apocalipsis 6, 9, 10 se menciona a los mártires que están bajo el altar de Dios clamando justicia. Ellos fueron recibidos, restaurados, honrados. Su fe, no su cuerpo, fue lo que los acercó al trono del Altísimo. Hay quienes temen que, si su cuerpo no se mantiene completo, Dios no podrá resucitarlos. Esta idea, aunque entendible, minimiza el poder de Dios. ¿Cómo podría el creador del universo, que formó al hombre del polvo, necesitar un cuerpo intacto para devolverle la vida? En el libro de Job,
encontramos una afirmación profunda de fe. Job, a pesar de todas sus pérdidas y de su sufrimiento físico, declara: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:26. Él no temía lo que sucediera con su cuerpo. Su esperanza estaba firme en que más allá de la destrucción, Dios lo levantaría. Además, si observamos los relatos de resurrección en la Escritura, veremos que Dios no depende del estado del cuerpo para obrar. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, cuando su cuerpo ya olía mal y comenzaba a descomponerse. En Juan 11:39, Marta le dijo a Jesús: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero eso no detuvo al Hijo de Dios. Su poder no está limitado por el tiempo ni por la condición del cuerpo físico. Lo que Él busca es la fe. Jesús respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Esa misma gloria es la que se manifestará en la resurrección final, sin importar si nuestros cuerpos fueron enterrados, incinerados o esparcidos por el viento. Algunos pueden decir: pero en la Biblia los siervos de Dios eran enterrados. Y es cierto, Abraham, Isaac, Jacob y muchos más fueron sepultados. Pero también es cierto que en otras ocasiones personas piadosas murieron en condiciones que impidieron su entierro. Pensemos en Esteban, el primer mártir cristiano. Fue apedreado fuera de la ciudad y arrastrado. Y aunque la Biblia dice que hombres piadosos lo llevaron y lloraron por él, Hechos 8:2, no hay evidencia de una sepultura honorable. Lo que importa no es la forma, sino el corazón con el que vivimos y morimos. Lo que Dios evalúa es si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, no si nuestros huesos están enteros o convertidos en cenizas. Cuando Jesús murió, su cuerpo fue sepultado, sí, pero su resurrección al tercer día no fue una simple reanimación del cuerpo físico. Fue la manifestación de un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, espiritual, eterno. En 1 Corintios 15, 42, 44, el apóstol Pablo nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esta enseñanza no deja lugar a dudas. Lo que resucita no es la carne en su estado natural, sino un nuevo cuerpo, diseñado por Dios para la eternidad. Este nuevo cuerpo no depende de las condiciones del cuerpo viejo. El polvo al que volvamos no es un obstáculo para Dios. Al contrario, es parte de su plan. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, se nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí nuevamente se muestra que es del polvo, no del cuerpo conservado, que Dios llama a los suyos. Él conoce cada partícula, cada célula, cada rincón del alma humana y no necesita ayuda humana para resucitar a quien Él ha determinado levantar. A veces, el temor a la cremación proviene de una confusión entre lo que es sagrado y lo que es simbólico. Es cierto que el cuerpo es templo del Espíritu Santo mientras vivimos. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pero esta enseñanza se refiere a cómo vivimos, no a cómo mueren nuestros cuerpos. El llamado es a glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra pureza. No hay un mandato que diga que debemos mantener el cuerpo físico intacto después de la muerte para que Dios lo use. Ser templo del Espíritu no significa que el edificio físico sea eterno, sino que lo que habita en él, nuestra alma, es lo que tiene valor eterno. Jesús mismo enseñó que lo eterno no está en la carne, sino en el Espíritu. En Mateo 10, 28 dijo:
no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo nos recuerda que el verdadero juicio no es sobre el destino del cuerpo, sino sobre el estado del alma. Y si eso es lo que pesa en la balanza de lo eterno, entonces debemos enfocar nuestras vidas y nuestras decisiones sobre la muerte en lo que realmente importa para Dios. Cuando entendemos estas verdades, la pregunta sobre la cremación pierde su peso temeroso. No porque no sea importante decidir cómo serán tratados nuestros restos, sino porque ya no lo vemos desde el miedo, sino desde la fe. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Esta certeza transforma el temor en paz, la duda en confianza, la tradición en revelación. A lo largo de los siglos, muchas culturas han tenido sus formas de honrar la muerte. Pero como creyentes, nuestra esperanza no está en rituales, sino en promesas. Y la promesa de Dios es clara: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Así que, si alguna vez te has sentido confundido o angustiado por este tema, hoy puedes descansar en esta verdad. No hay fuego, ceniza, tumba, ni tiempo que pueda impedir que Dios cumpla su plan eterno contigo. Él no necesita cuerpos completos, necesita corazones entregados. La eternidad no depende de la forma, sino de la fe. Tu espíritu le pertenece. Y cuando llegue el día señalado, Él lo llamará por nombre, y tú resucitarás, no en la fragilidad de la carne, sino en la gloria de su poder. Y si hoy tienes que tomar una decisión respecto a ti o a un ser querido, hazlo con libertad, con paz y con la plena seguridad de que Dios no está limitado por métodos humanos. Él está más allá de las cenizas, más allá del polvo, más allá de la muerte. Su promesa sigue en pie y nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablamos del poder de Dios, debemos hacerlo con reverencia y asombro. Él no es un ser limitado por el tiempo, la materia ni por los procesos humanos. Sin embargo, muchas personas viven con la duda de si Dios será capaz de resucitar a alguien cuyo cuerpo fue cremado, destruido o descompuesto completamente. Esta inquietud nace de una perspectiva humana que intenta entender lo divino desde parámetros físicos. Pero el Dios de la Biblia es el que llama las cosas que no son como si fueran. Él no depende de condiciones materiales para obrar. Su autoridad trasciende todo lo creado. Desde el primer aliento de vida que sopló sobre Adán hasta la promesa final de resurrección en Apocalipsis, Dios ha demostrado que su poder sobre la vida y la muerte es absoluto. En Ezequiel 37 encontramos una de las visiones más impactantes respecto a esto. El profeta es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Nada indicaba que hubiera vida allí. No había carne, no había piel, solo huesos esparcidos, desconectados, sin orden ni propósito. Pero Dios no necesitaba un cuerpo entero para mostrar su poder. Le preguntó a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y cuando Ezequiel respondió: Señor Jehová, tú lo sabes, comenzó un proceso milagroso. Dios no solo le dio forma nuevamente a esos cuerpos, sino que les infundió vida. Los huesos se juntaron, se cubrieron de tendones, carne y piel, y luego el aliento del Espíritu los llenó. Esta visión no fue una metáfora vacía, fue una declaración contundente de que para Dios no hay límite, ni el paso del tiempo, ni la descomposición, ni la ceniza dispersa en el viento pueden impedir que Él restaure la vida donde antes solo había muerte. Este mismo principio es confirmado una y otra vez a lo largo de las Escrituras. En Apocalipsis 20:13 se lee: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos.
Este versículo revela que sin importar dónde hayan estado los restos de cada ser humano, todos comparecerán ante el juicio de Dios. El mar, símbolo de inmensidad y pérdida, no podrá ocultar a ninguno. Las tumbas, las cenizas, las arenas del desierto, los campos olvidados, todo será expuesto ante el poder del que llama a los muertos a la vida. No hay rincón del universo que pueda resistirse a su voz. Así como Jesús llamó a Lázaro desde la tumba, así también llamará a cada persona en el día final. Pablo explica esta realidad de forma majestuosa en 1 Corintios 15. Allí desarrolla la enseñanza sobre el cuerpo resucitado, dejando en claro que lo que ahora es sembrado en corrupción será resucitado en incorrupción. Se siembra un cuerpo natural, pero resucitará un cuerpo espiritual. Esto significa que el cuerpo con el que entramos en la tumba no es el mismo con el que seremos levantados. El cuerpo espiritual no está sujeto a las limitaciones físicas. Dios no resucita huesos, carne ni cenizas tal como están. Él crea algo nuevo a partir de lo que fue sembrado. Como el grano de trigo que cae en tierra y muere, pero al brotar produce una espiga nueva, así también será la resurrección. No depende de que el grano se mantenga intacto, basta con que haya sido sembrado. Esa es la promesa para los que mueren en fe. La fe no está puesta en la integridad del cuerpo, sino en la fidelidad del que prometió levantarlo. Si pensamos que Dios necesita un cuerpo completo para obrar, estamos reduciendo su poder al de una criatura. Dios no opera como un cirujano que necesita tener cada pieza para reconstruir algo. Él es el creador y cuando resucita lo hace desde su autoridad, no desde nuestras limitaciones. Es por eso que cuando alguien es cremado, no hay obstáculo espiritual para que participe en la resurrección. La cremación no borra la identidad eterna de la persona. Dios no necesita huesos alineados ni moléculas intactas. Conoce el ser completo, incluso cuando está disperso por la tierra. El mismo que formó a Adán del polvo, también puede formar un cuerpo glorificado a partir de la ceniza más dispersa. Algunos argumentan que en las Escrituras los siervos fieles fueron sepultados, no cremados. Y es cierto que la sepultura era la costumbre predominante entre el pueblo de Israel. Pero el uso de esta práctica no indica una condena hacia otras formas de disposición del cuerpo. Las Escrituras no prohíben la cremación, ni la presentan como una transgresión. De hecho, en 1 Samuel 31, 12, 13, los valientes de Jabes de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, y luego recogieron sus huesos y los enterraron. Este acto fue considerado honorable, un gesto de respeto hacia los caídos. No hay ninguna indicación de que Dios se opusiera o condenara ese acto. Lo importante no fue el método, sino el honor, el respeto y la intención del corazón. Dios juzga según la justicia, la fe y la obediencia, no según prácticas funerarias. En Hechos 13:36 se dice que David durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. La corrupción del cuerpo es inevitable, aún con sepultura. En Salmo 103:14 se nos recuerda: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El final físico del cuerpo, en cualquiera de sus formas, no es un impedimento para Dios. Él sabe cómo estamos hechos, Él conoce el destino del cuerpo humano, y su plan de redención no depende de la conservación del cuerpo, sino de la regeneración del alma. El día de la resurrección no será una restauración de cuerpos podridos ni un simple regreso a la vida física, será una transformación total. Filipenses 3:21 dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No será una copia del cuerpo antiguo, sino una nueva creación basada en él. Así como el cuerpo de Jesús resucitado podía aparecer en lugares cerrados y ya no estaba limitado por el espacio físico, así también será el cuerpo glorificado del creyente. Esta transformación no puede ser obstaculizada por el hecho de que el cuerpo haya sido cremado.
porque no es una resurrección según la carne, sino según el Espíritu. Es una obra de gracia, de poder y de perfecta sabiduría. Creer que Dios necesita huesos preservados es no entender que Él mismo dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Él no se limita a reconstruir lo viejo, Él crea lo nuevo. La resurrección es una obra del poder creador de Dios, no una operación médica ni una reconstrucción arqueológica. Dios llama a los muertos a la vida, no por lo que queda de ellos físicamente, sino por su voluntad soberana. En Juan 5:28-29, Jesús dijo: no se asombren de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La voz de Cristo tiene poder para despertar a los que duermen sin importar su condición física. La resurrección es una promesa firme para todos aquellos que están en Cristo. Y esa promesa no está condicionada por el tipo de sepultura que hayan tenido. La fe verdadera no se aferra a lo visible, sino a lo invisible. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos cómo Dios lo hará, pero confiamos en que lo hará. Esa es la diferencia entre la lógica humana y la verdad espiritual. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es completamente natural. La cremación no es una barrera para el creador del universo. No limita su plan, no modifica su promesa, no altera su poder. Negar esto sería equivalente a decir que aquellos que murieron en incendios, guerras, persecuciones o catástrofes naturales no pueden resucitar. ¿Dónde quedarían entonces los millones de fieles que perdieron sus cuerpos por causas fuera de su control? ¿Acaso Dios no tiene poder para restaurar su ser completo? Claro que sí. La resurrección no es un acto condicionado al estado del cuerpo, sino a la gracia de Dios y a su llamado. Por eso, confiar en que el cuerpo debe estar entero para ser resucitado es desconfiar del poder divino. La fe cristiana no se basa en la preservación de la carne, sino en la esperanza de una nueva vida en Cristo. Romanos 8:11 afirma: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios es el agente de la resurrección, no el estado físico del cadáver. Es ese mismo espíritu el que da vida, el que transforma, el que levanta lo que estaba muerto. Y ese espíritu no está limitado por las condiciones externas del cuerpo. Al comprender esto, el temor a la cremación se disuelve en la confianza en un Dios todopoderoso. La mente humana busca lógica, explicación, control, pero el espíritu que ha conocido a Dios descansa en su soberanía. Él conoce a los suyos, incluso cuando su cuerpo ha desaparecido. En 2 Timoteo 2:19 está escrito: conoce el Señor a los que son suyos, no los olvida, no los pierde, no los abandona. Aunque sus cuerpos hayan sido destruidos, dispersos o convertidos en polvo, Dios los llama por nombre, y donde quiera que estén, responderán a su voz. No hay doctrina bíblica que enseñe que la cremación impida la resurrección. No hay pasaje que indique que Dios no puede levantar a los que fueron reducidos a cenizas. Por el contrario, todo lo que la Biblia enseña sobre la resurrección apunta a un acto divino que supera todo entendimiento humano. Es una obra sobrenatural que escapa a la lógica de la materia. La esencia de la fe cristiana es confiar en lo que Dios ha dicho, aun cuando no lo comprendamos todo. Por eso, cuando hablamos de la vida después de la muerte, no debemos poner la mirada en el estado del cuerpo, sino en la fidelidad del Dios que prometió darnos un cuerpo nuevo, glorioso, incorruptible. La cremación no afecta el alma, no interfiere con el llamado eterno, no impide la obra de resurrección, porque quien llama de la nada a la existencia, también llama del polvo a la gloria. En sus manos está todo, y en su voluntad se cumplirá todo. Nada está perdido para Él.
ni una sola vida, ni un solo cuerpo, ni una sola promesa. Él es fiel y lo que ha dicho, lo hará. Cuando el ser humano fija su atención en lo visible, corre el riesgo de perder de vista lo eterno. Esta es una verdad que se repite a lo largo de toda la Escritura. El corazón del hombre tiende a aferrarse a lo que puede tocar, ver y controlar, olvidando que la esencia de la vida espiritual está en lo invisible, en lo que se discierne con fe. En este contexto muchas veces se otorga un valor desmedido al cuerpo físico, elevándolo al punto de convertirlo en un símbolo de identidad espiritual. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdadera adoración, la verdadera obediencia y la verdadera santidad no están ligadas a la forma exterior, sino al estado del corazón. Cuando alguien teme que la cremación pueda afectar su relación con Dios o su destino eterno, muchas veces no está basando esa preocupación en la revelación bíblica, sino en una perspectiva centrada en el cuerpo, lo cual puede llevar a un desvío sutil pero peligroso, la idolatría del cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, expone una verdad transformadora. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Esta instrucción no está orientada al trato que el cuerpo recibe después de la muerte, sino a cómo se vive en obediencia mientras se está en esta tierra. Lo que se ofrece a Dios como culto verdadero no es un cuerpo inerte, sino una vida consagrada. El énfasis está en vivir para Él, no en preservar una estructura física como si tuviera un poder espiritual por sí misma. Presentar el cuerpo como sacrificio vivo implica someter la voluntad, los deseos y las acciones a la dirección de Dios, sabiendo que el cuerpo, por más digno que sea, es simplemente el vehículo de algo mucho más valioso, el alma. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo afirma que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Esta afirmación ha sido usada muchas veces para justificar la necesidad de mantener el cuerpo sin alteraciones después de la muerte, como si ese estado físico continuara siendo relevante más allá del umbral de esta vida. Sin embargo, cuando se observa cuidadosamente el contexto de ese pasaje, se entiende que Pablo está exhortando a los creyentes a vivir en pureza, a evitar el pecado sexual y a honrar a Dios con su cuerpo mientras están vivos. La comparación con el templo no implica una santidad inherente al cuerpo después de la muerte, sino una responsabilidad sagrada mientras se está en este mundo. El templo era santo por lo que albergaba la presencia de Dios. De igual forma, el cuerpo es valioso porque en él habita el espíritu y esa presencia solo permanece mientras el alma está unida a él. Cuando el alma parte, el cuerpo vuelve al polvo. Esto no lo convierte en impuro, ni tampoco lo transforma en un objeto de culto. Es simplemente el cierre de una etapa. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido confrontado muchas veces con el error de depositar más valor en lo externo que en lo interno. Jesús fue claro cuando denunció a los fariseos por su obsesión con las apariencias. En Mateo 23, 27 les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». El Señor expone el peligro de poner la mirada en lo visible y olvidar que lo que realmente importa es lo que hay dentro. Aplicado a nuestro tema, podríamos decir que un cuerpo que fue sepultado con honra, si no fue habitado por un alma regenerada, de nada sirve. Pero un cuerpo reducido a cenizas, si fue morada de un espíritu entregado a Dios, tiene promesa de resurrección. A lo largo de la Biblia, el Señor nos invita a adorarle en espíritu y en verdad, nunca en formas, rituales o estructuras que pretendan sustituir una relación viva con Él. En Juan 4, 23, 24 Jesús dice:
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta declaración es fundamental para entender cómo debe relacionarse el creyente con Dios. La adoración no depende de lugares sagrados, ni de cuerpos sagrados, ni de prácticas específicas sobre los restos físicos. Depende del corazón, de la verdad y del espíritu. Pensar que la cremación podría ofender a Dios es asumir que Él depende de formas humanas para validar su obra eterna. Pero Dios no se complace en ritos vacíos. Él busca comunión real. En el Antiguo Testamento, uno de los pecados que más provocó el juicio de Dios sobre su pueblo fue la idolatría. No se trataba únicamente de adorar imágenes de piedra o madera, sino de reemplazar al Dios vivo por sustitutos tangibles. En Isaías 44, el profeta denuncia la necedad del hombre que con la mitad de un tronco hace fuego y con la otra mitad fabrica un ídolo para adorarlo. Este pasaje no solo habla de idolatría evidente, sino también de la tendencia humana a confiar más en lo que puede ver y controlar que en el Dios que está por encima de todo. Cuando se eleva el cuerpo físico al punto de creer que su integridad determina el destino del alma, se está cometiendo un acto similar. Se sustituye la fe en el poder de Dios por una confianza en la materia. Se abandona la adoración verdadera para abrazar una forma que no tiene vida. El cuerpo es importante, sí, porque fue creado por Dios y diseñado para ser instrumento de su voluntad. Pero su valor está en su función temporal, no en su permanencia eterna. En 2 Corintios 5:1, Pablo declara: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo es un tabernáculo, una tienda temporal. Es útil, es digno de cuidado, pero no es el destino final. La obsesión con conservarlo después de la muerte, como si eso asegurara el futuro espiritual del alma, contradice la enseñanza del apóstol, quien pone toda su esperanza en el edificio eterno, no en la tienda pasajera. La adoración verdadera no nace del apego a lo que se deshace, sino de la esperanza en lo que permanece. En el libro de Hebreos, el autor habla de los héroes de la fe y cómo muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo desde lejos, los saludaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta mentalidad es clave. Los creyentes no están llamados a aferrarse a lo terrenal, sino a vivir con la mirada puesta en lo celestial. El cuerpo no es nuestro hogar final, ni tampoco lo es la forma en que termina su existencia física. El verdadero hogar está en la presencia de Dios. Por eso, mientras estemos en esta tierra, debemos usar el cuerpo para glorificar a Dios. Pero una vez que partimos, debemos confiar en que lo que Él ha prometido es mucho más grande que cualquier forma terrenal. El libro de Colosenses también hace un llamado a elevar la mirada. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo escribe: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este mandamiento es directo y revelador. Nos exhorta a no quedar atrapados en las preocupaciones de este mundo, entre ellas los rituales que rodean la muerte física. Aunque es natural sentir respeto y aprecio por el cuerpo de un ser querido, eso no debe convertirse en una dependencia espiritual. Cuando el enfoque se desvía hacia las formas, se pierde el poder transformador del Evangelio, que no llama a conservar, sino a resucitar. Una fe madura no teme lo que suceda con el cuerpo, porque sabe que la vida verdadera está en Cristo.
En Gálatas 2:20 Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta identidad no está ligada al cuerpo físico, sino al alma redimida por la gracia. El cuerpo puede ser sepultado o cremado, pero si la vida fue vivida en Cristo, el resultado será la gloria. Por tanto, temer que la cremación sea una ofensa a Dios o una barrera para la resurrección es ignorar el poder del Evangelio. La verdadera fe no necesita formas externas para sostenerse, porque se fundamenta en una relación viva y personal con Dios. Al comprender esto, se hace evidente que la preocupación excesiva por el cuerpo después de la muerte puede convertirse en una trampa espiritual. No es pecado cuidar el cuerpo, honrarlo o tratarlo con dignidad, pero cuando se transforma en una condición para la esperanza eterna, se ha cruzado un límite. Solo Dios es digno de tal confianza. Solo Él debe ocupar el lugar central en nuestras decisiones, incluso en aquellas que rodean la muerte. En el Salmo 115:1 se dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria no se encuentra en cómo se conserva un cuerpo, sino en cómo se honra a Dios con cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la forma en que enfrentamos la muerte. Dios es espíritu. Él nos creó a su imagen, y esa imagen no es carne ni hueso, sino esencia, propósito, vida eterna. Volver al polvo no es perder valor, es cumplir una parte del ciclo diseñado por el Creador. La idolatría del cuerpo no solo distorsiona nuestra visión de la muerte, sino que también puede nublar nuestra comprensión de la resurrección. Por eso es necesario que nuestra fe esté alineada con la palabra, no con los temores culturales, ni con las presiones sociales, ni con las tradiciones sin fundamento. La verdad nos libera. Y la verdad es que Dios no necesita cuerpos perfectos, sino corazones entregados. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no cuerpos conservados según criterios humanos. Cuando esta verdad se arraiga en el alma, todo temor se disipa, porque el que conoce a Dios sabe que su poder no se limita a lo visible y que su amor trasciende todo entendimiento. El ser humano no es definido solo por sus actos visibles, sino por la intención que hay detrás de cada decisión. La Escritura deja claro que Dios no mira lo que el hombre mira. Mientras el hombre observa lo externo, Dios escudriña el corazón. Esta verdad es esencial cuando hablamos de temas tan delicados como el destino del cuerpo después de la muerte. La cremación como práctica no tiene poder moral por sí misma. No es santa ni profana por naturaleza. Lo que puede convertir cualquier acto en digno ante Dios o reprobable es la motivación con la que se realiza. No basta con realizar algo correcto si el corazón no está alineado con la voluntad de Dios, y tampoco se invalida una decisión si ha sido tomada con reverencia, sabiduría y fe. El juicio no se basa en las formas externas, sino en el espíritu con el que se vive y se actúa. En Proverbios 16:12 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este pasaje revela un principio espiritual profundo. El ser humano tiende a justificar sus acciones, a construir argumentos y estructuras para validar lo que hace. Pero Dios, en su santidad, no se deja guiar por apariencias ni explicaciones humanas. Él pesa lo invisible, examina la raíz, desnuda la intención, y es ahí donde se define si una decisión agrada o no al Creador. Esto se aplica también a la cremación. No se trata de si se escoge una urna o una tumba, sino de por qué se escoge una u otra. ¿Hay fe, hay honra, hay entendimiento espiritual? ¿O hay rebeldía, miedo, vanidad o desprecio por lo sagrado? En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, leemos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta afirmación remueve cualquier máscara. Todo está expuesto ante Dios
Incluso aquellas decisiones que parecen pequeñas o técnicas, cuando están cargadas de sentido espiritual, revelan lo que habita en el interior. Por eso la pregunta que debe guiar toda elección, incluso la manera en que se dispondrán los restos de nuestro cuerpo, no es ¿qué dirán los demás?, ni qué es más aceptado socialmente, sino ¿qué hay en mi corazón cuando hago esto? No hay forma correcta sin intención correcta. No hay acto justo si se hace desde el orgullo, la rebeldía o la ignorancia voluntaria. Lo que Dios espera es discernimiento, integridad y humildad en cada paso. El profeta Samuel, al ungir a David como rey, recibió una instrucción directa de parte de Dios. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Este principio es válido también al hablar de cómo se enfrenta la muerte y qué actitud se toma frente al cuerpo que ha dejado de tener vida. Algunos pueden elegir la cremación por razones prácticas, económicas o culturales, y si esa elección está guiada por un corazón humilde y consciente de que el cuerpo es polvo y que el alma está en manos de Dios, no hay condenación alguna. Otros podrían preferir la sepultura por una convicción espiritual legítima, y si esa decisión fluye de una fe sincera, también es aceptable ante el Señor. Pero cuando cualquiera de estas elecciones nace de una motivación errada, como un deseo de desafiar las enseñanzas bíblicas o de aferrarse a creencias supersticiosas, entonces lo que podría haber sido neutro se contamina espiritualmente. En Isaías 29:13, Dios expresa su dolor por un pueblo que honra con los labios, pero cuyo corazón está lejos de él. Dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta desconexión entre apariencia y esencia es una constante advertencia para el pueblo de Dios. No es el rito lo que santifica el acto, sino el espíritu con el que se ejecuta. Por eso, cuando se considera la cremación, el enfoque debe ir más allá de lo externo. No es cuestión de agradar tradiciones ni de cumplir con rituales vacíos. Es cuestión de actuar con sabiduría espiritual, preguntándose si esa elección nace del temor de Dios o si es producto de una presión social, una corriente ideológica o un rechazo a los principios bíblicos. En el Evangelio de Marcos, Jesús denuncia a los fariseos por haber anulado los mandamientos de Dios en nombre de sus propias tradiciones. En Marcos 7:8 dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este versículo no está dirigido exclusivamente al debate sobre la cremación, pero el principio es aplicable. Las formas humanas, por antiguas que sean, no tienen valor si contradicen el corazón de Dios. Y las decisiones que parecen modernas o diferentes no son ofensivas si están alineadas con su verdad. El problema no está en las manos que ejecutan, sino en el corazón que dirige. La intención pesa más que la costumbre. La motivación trasciende el método. Lo que Dios quiere es sinceridad, reverencia, discernimiento. Él busca un pueblo que actúe guiado por la sabiduría del Espíritu, no por el temor al juicio de los hombres. En Mateo 6:1 o 4, Jesús habla de las obras piadosas y de cómo deben realizarse en secreto, sin buscar la aprobación de los demás. Aunque el contexto es distinto, el principio subyacente es claro. Las acciones externas no tienen valor si no nacen de un corazón sincero. Dios ve lo oculto, recompensa lo verdadero, rechaza lo que es solo apariencia. Así también, cuando una persona decide ser cremada o enterrar a un ser querido, lo relevante no es si escoge una urna o una tumba, sino si lo hace con entendimiento espiritual, en paz con Dios, sin conflicto de conciencia y con la certeza de que esa elección no contradice su fe. Pablo enseña en Romanos 14 que hay cosas que pueden ser lícitas,
pero que si no se hacen con convicción, se convierten en pecado. En el versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este principio, aunque se refiere originalmente a la comida, es más amplio en su aplicación. La fe debe ser la base de toda decisión. Si alguien opta por la cremación, pero lo hace con duda, con temor, con una conciencia perturbada, sin haber orado ni reflexionado, entonces esa acción deja de ser neutra. Pero si esa misma elección se hace con claridad, con comprensión de la libertad que Dios da, con respeto por la verdad, entonces no hay condenación. Lo que es guiado por la fe está en paz con Dios. La libertad cristiana no es una excusa para actuar sin responsabilidad espiritual. Es un regalo que debe ser administrado con temor reverente. En 1 Corintios 10:23 Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta declaración nos recuerda que, aunque ciertas decisiones no sean pecaminosas en sí mismas, deben ser evaluadas en su contexto, en su impacto, en su fruto. La cremación, si bien no está prohibida por la Escritura, debe ser considerada desde la perspectiva del amor, de la edificación, del testimonio. Edifica mi decisión a los que me rodean, glorifica a Dios, fortalece mi fe, refleja un entendimiento maduro de la vida y de la muerte. No es sabio convertir en doctrina lo que no ha sido revelado como mandato. Tampoco es correcto actuar con ligereza en asuntos que involucran valores eternos. La vida, la muerte y el destino del alma son temas sagrados. Merecen ser tratados con temor de Dios, con oración, con estudio de la palabra. No todo lo tradicional es correcto, ni todo lo moderno es pecado. Lo correcto es lo que nace de un corazón limpio, de una conciencia instruida por la verdad, de un espíritu guiado por la gracia. La forma en que una persona escoge disponer de su cuerpo al morir no debe ser evaluada por la estética ni por el simbolismo humano, sino por su relación con Dios. La Biblia no exige sepultura, tampoco condena la cremación. Lo que demanda es fe viva, obediencia sincera y un corazón que no se enorgullece de sus actos, sino que se humilla ante el Creador. En 2 Crónicas 16:9 se nos recuerda que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios no busca cuerpos enteros, busca corazones íntegros. No se complace en rituales vacíos, sino en decisiones nacidas de la verdad. No espera que sigamos formas humanas, sino que caminemos guiados por su Espíritu. La forma correcta de vivir y de morir es la que está alineada con su palabra. Si la cremación se elige desde la fe, con respeto por lo que Dios ha revelado, no hay nada que temer. Si se hace con ligereza, sin reflexión, sin oración, entonces puede convertirse en un acto carente de sabiduría espiritual. Todo lo que se hace con entendimiento y reverencia puede ser honorable ante Dios. Todo lo que se hace con desprecio, superficialidad o rebeldía, aunque parezca correcto externamente, puede ser reprobado por Él. El llamado es a mirar hacia adentro, a examinar los motivos, a discernir con la ayuda del Espíritu. No a imponer reglas donde Dios ha dejado libertad, ni a usar esa libertad como pretexto para actuar sin conciencia. La verdadera vida cristiana se vive desde la verdad, no desde el temor, ni desde las apariencias, ni desde los juicios humanos. Quien vive por fe, muere por fe. Y quien muere por fe, resucitará con gloria. Porque su confianza no está en lo que pasa con su cuerpo, sino en lo que permanece en Dios. Y eso nadie lo puede arrebatar. En muchos contextos, las decisiones sobre qué hacer con el cuerpo después de la muerte no son tomadas únicamente desde la fe,
sino también desde la influencia de costumbres, ideas heredadas y tradiciones profundamente arraigadas. En algunas culturas, la sepultura es considerada la única forma honorable de disposición final. En otras, la cremación se adopta por motivos prácticos, económicos o incluso por razones espirituales muy distintas a las enseñadas por la palabra de Dios. El problema no radica en la diversidad de prácticas, sino en la tendencia humana a absolutizar lo relativo, a convertir en ley lo que no ha sido establecido por Dios como mandato. Cuando una práctica cultural se eleva por encima de la revelación divina, se corre el riesgo de reemplazar la verdad por una forma y la fe por una costumbre. Jesús confrontó con firmeza a los líderes religiosos de su tiempo por hacer exactamente eso. En Mateo 15:6, reprendió a quienes anulaban el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones. Les dijo con claridad: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta advertencia sigue vigente. Cuando se enseña que una práctica como la cremación es pecado, sin base bíblica clara que lo respalde, se está añadiendo al mensaje del Evangelio una carga que Dios no ha puesto. El resultado es confusión, miedo y culpa en corazones que quizás están buscando simplemente actuar con responsabilidad o sabiduría. La fe no puede ser guiada por las expectativas culturales. Debe ser fundada sobre la roca firme de la palabra, no sobre la arena movediza de opiniones humanas. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Colosas, también señaló el peligro de dejarse llevar por prácticas y pensamientos que no tienen fundamento espiritual. En Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta exhortación aplica directamente cuando una comunidad o tradición declara condenable una acción que Dios no ha condenado, o cuando se exalta una práctica por encima de la gracia. No es la forma de disposición del cuerpo lo que asegura la bendición eterna, sino la relación con Dios mientras se está en vida. Dios no se somete a las estructuras humanas. Su voluntad no depende de nuestras costumbres, ni su juicio se rige por nuestras normas sociales. En Isaías 55:8-9, Él declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, lo que para una cultura puede parecer deshonroso o incorrecto, no necesariamente lo es a los ojos de Dios. La sabiduría humana está limitada por el tiempo, el lugar y la percepción. La sabiduría divina es perfecta, eterna e infalible. Por eso, al considerar temas como la cremación, es vital preguntar: ¿qué enseña realmente Dios sobre esto? Y no simplemente ¿qué se ha hecho por generaciones? La Escritura no establece una norma universal sobre cómo debe tratarse el cuerpo tras la muerte. Si bien muestra ejemplos de sepultura, no convierte ese ejemplo en mandato. Tampoco se pronuncia condenando explícitamente la cremación. El silencio bíblico en este punto no es una laguna, sino una invitación al discernimiento espiritual. En Romanos 14:5, Pablo dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y más adelante, en el versículo 12, afirma: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto implica que ciertas decisiones, cuando no están normadas por mandamientos explícitos, deben tomarse con conciencia limpia, buscando agradar a Dios, no a los hombres ni a las costumbres. Hay quienes sostienen que por ser la sepultura la forma predominante en las Escrituras, eso basta para establecerla como la única aceptable. Pero el hecho de que algo sea común no lo convierte en mandato. Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero no estableció ese acto como rito obligatorio para todos los creyentes.
Los apóstoles se reunían en casas, pero eso no significa que el culto a Dios esté limitado a ese tipo de lugares. La Biblia muestra prácticas dentro de contextos culturales específicos, pero lo que regula la vida espiritual no son las formas, sino los principios. Y el principio que regula cómo actuar en libertad es el amor, la fe, la conciencia y la obediencia a lo que ha sido revelado. Cuando una cultura impone normas que no provienen de Dios, se corre el riesgo de idolatrar la tradición y desplazar la palabra. En Marcos 7:13, Jesús dijo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esta es una advertencia grave. Nada debe estar por encima de la palabra. Ninguna costumbre, por antigua que sea, tiene autoridad sobre la conciencia del creyente cuando está iluminada por el Espíritu y la Escritura. Por eso, quien elige la cremación no debe ser juzgado si ha tomado esa decisión en fe y con respeto por Dios. Y quien elige la sepultura tampoco debe enorgullecerse como si eso le diera una ventaja espiritual. No son las prácticas externas las que determinan la aceptación ante Dios, sino la fe que obra por el amor. El Evangelio no impone cargas que Cristo no ha establecido. Al contrario, libera de las cargas que el legalismo impone. En Mateo 11:30 Jesús declaró: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay en sus enseñanzas una imposición sobre cómo disponer de un cuerpo físico. Lo que hay es un llamado a vivir en santidad, a morir en paz con Él y a confiar en que el cuerpo corruptible será transformado por su poder, independientemente de lo que ocurra con él tras la muerte. Las prácticas culturales pueden tener valor simbólico, pero jamás deben reemplazar la obediencia a la verdad. Lo que es temporal no puede sustituir lo eterno. A medida que el creyente madura en su fe, aprende a distinguir entre lo esencial y lo secundario. La eternidad no está condicionada por ritos humanos, sino por la obra redentora de Cristo. En 1 Pedro 1:18-19 se nos recuerda que no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si el precio de nuestra salvación fue la sangre del Hijo de Dios, no existe ritual humano que pueda añadirle valor o disminuir su eficacia. Lo que asegura la vida eterna no es cómo se trata el cuerpo al morir, sino quién ha redimido el alma mientras vivía. La libertad cristiana es un don que debe ejercerse con reverencia, no para desobedecer, sino para caminar guiados por el Espíritu. En Gálatas 5:1, Pablo exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La tradición que condena sin base bíblica se convierte en yugo. La práctica cultural que se impone como ley divina se transforma en esclavitud. Pero Cristo nos llamó a vivir en libertad, a discernir, a actuar con fe. Por eso, al considerar la cremación, el creyente debe hacerlo sin temor, sin culpa y sin imposiciones humanas, confiando en que Dios ve el corazón y que ninguna forma externa tiene poder para alterar lo que Él ha determinado en su soberana voluntad. La esperanza cristiana no se sostiene en estructuras visibles ni en símbolos que se desvanecen con el tiempo. Su fundamento es la resurrección, el acto definitivo por el cual Dios manifestará su poder sobre la muerte y completará la redención de aquellos que le pertenecen. Esta esperanza no está anclada en la conservación del cuerpo físico, porque la Escritura declara que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. En 1 Corintios 15:42 o 44, el apóstol Pablo explica con claridad que el cuerpo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción, que lo que se siembra en debilidad será levantado en poder, y que lo que hoy es cuerpo natural será transformado en cuerpo espiritual. Esta promesa no depende de que el cuerpo se mantenga intacto, sino del poder soberano de Dios. La resurrección no es una restauración del cuerpo en su estado anterior,
sino una transformación gloriosa. En Filipenses 3:21 se afirma que Cristo transformará el cuerpo de la humillación en un cuerpo semejante al de su gloria. Esto revela que el cuerpo resucitado no será una reconstrucción del polvo, sino una nueva creación moldeada por el poder divino, diseñada para habitar en la eternidad. Por eso, cualquier temor respecto a la cremación se disipa ante esta verdad. La esencia de la resurrección no está en lo que se conserva, sino en lo que Dios promete crear. En Juan 11:25, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración no incluye condiciones sobre el estado físico del cuerpo. No exige una sepultura específica ni una forma de preservación. Solo exige fe. La vida eterna no se garantiza por los ritos, sino por la relación con Cristo. Él es quien llama a los muertos a la vida, y su voz no se ve limitada por cenizas ni por huesos. Su autoridad está por encima del tiempo, la materia y la descomposición. El Evangelio no se apoya en formas, sino en poder, y ese poder se manifestará en la resurrección, cuando cada uno sea transformado según la promesa. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo escribe que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No se menciona el estado físico en que murieron, solo se afirma que los que están en Él serán levantados. Esto confirma que la resurrección es una obra del Espíritu, no una recuperación de estructuras físicas. Dios no necesita fragmentos de cuerpos para cumplir su promesa. Su palabra es suficiente. La esperanza cristiana no descansa en el polvo, sino en la fidelidad de aquel que prometió hacer nuevas todas las cosas. Por eso, la verdadera seguridad del creyente no está en cómo su cuerpo será tratado, sino en que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y esa es la única garantía que trasciende la muerte. Lo que realmente define nuestro destino eterno no es el destino de nuestro cuerpo, sino la dirección de nuestra alma. Cuando entendemos esto, dejamos de temer lo que el hombre puede hacer con la carne y comenzamos a enfocarnos en lo que Dios desea hacer con nuestro espíritu. La pregunta no es si nuestro cuerpo será ceniza o tierra, sino si nuestro corazón ha sido entregado a aquel que da vida eterna. El Evangelio no gira en torno al polvo, sino a la promesa, porque al final lo que nos espera no es un regreso a la tierra, sino una entrada al reino. La eternidad no responde a la forma, sino a la fe. Y la fe verdadera no necesita garantías físicas, porque se sostiene en la palabra viva de un Dios que no miente. No hay temor en quien conoce al autor de la vida. No hay incertidumbre para quien ha puesto su esperanza en el que venció la muerte. Así que no mires atrás con dudas, ni hacia adelante con ansiedad. Mira hacia lo alto, porque de allí vendrá la voz que despertará a los suyos. Y cuando eso ocurra, ni el fuego ni el tiempo impedirán que la gloria de Dios se cumpla en ti.